Carlos Escul está en la línea con nosotros. Carlos Escul, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Saludos, Cristian, gusto saludarte. No, el gusto es nuestro. Carlos, ¿cómo ven esta decisión del gobierno? ¿Qué nueva fase, si alguna, inicia entre este gobierno y la Venezuela de Maduro? No, mira, tal como lo he dicho antes, nosotros, digamos, como la embajada legítima, ¿no?, de Venezuela, respetamos, pero pues una decisión, pero también, ¿no?, lamentamos mucho esta decisión por varias cosas, ¿no? Uno, que el Perú ha sido un aliado fundamental del pueblo venezolano en la lucha por la democracia y la defensa de derechos humanos. El Perú ha sido una voz firme en varios foros internacionales como el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde incluso ha aprobado una misión de determinación de hechos, es decir, una misión independiente para documentar en el año 2019 todas las violaciones de derechos humanos que se viven en nuestro país. Y esa misión, en el 2020, publicó un informe que se actualiza anualmente con el apoyo del Perú, por lo menos hasta ahora, donde ahí se han recopilado testimonios de torturas, de vejaciones, digamos, a presos políticos, que todavía hay más, casi 300 presos políticos en Venezuela, donde, digamos, también hay asesinatos extrajudiciales. Y donde además, bueno, el Perú fue el creador del Grupo de Lima, es decir, y donde ha sido una voz muy firme en defensa del pueblo venezolano. Y lo otro, Cristian, que yo creo muy importante, es que creo que es un error contaminar, ideologizar la relación con Venezuela. Es decir, ya esto no es un problema de derecha e izquierda, esto es un problema de defensa de derechos humanos. Yo creo que también hay gente en todo el espectro político, sea de derecha o de izquierda, que también han denunciado y que saben que en Venezuela hay violación de derechos humanos. Entonces, no sé si es muy congruente decir, bueno, que tú defiendes los derechos humanos en un país, pero en el otro te hace la vista gorda. Y yo creo que la gran preocupación que tenemos el pueblo de Venezuela es justamente eso, que ahorita el Perú vaya a evadir o obviar los graves crímenes de lesa humanidad que se han cometido en nuestro país. Y mira, el testimonio más claro de eso no es solo porque lo diga yo, no es porque lo diga cualquier actor político en tu programa, donde sea. Aquí hay más de 1 millón de venezolanos en el Perú. Cualquier peruano puede preguntarle a cualquier venezolano por qué se fue del país. Y yo creo que ese es el testimonio más vivo de la grave crisis humanitaria que ha ocasionado el régimen de Nicolás Maduro en nuestro país, ¿no? ¿Cómo crees que va a cambiar, digamos, ¿no?, con esta llegada de un nuevo embajador, digamos, la relación con con los venezolanos que aquí viven finalmente en el Perú? Digamos, ¿podría mejorar su situación, empeorar? ¿Cómo ves a este gobierno respecto de la migración venezolana en nuestro país? Mire, yo creo que el Estado peruano, no solo, digamos, a través de estos últimos 3-4 años ha sido muy solidario con los venezolanos. Hay un proceso de regularización que hay que continuar, que, digamos, le ha permitido a los venezolanos de alguna forma incorporarse y seguir dando aportes muy positivos a la economía peruana, y yo creo que eso, por supuesto, se tiene que mantener. Pero yo creo que el problema de fondo, de que es justamente las causas de la migración, yo creo que es un error decir que, bueno, como ahorita se van a restablecer relaciones con Nicolás Maduro, entonces se va a parar el tema de la migración. Eso no es así, ni porque sean vuelos de repatriación, que por cierto ya existen, ya se están dando esos vuelos de repatriación, y es legítimo que cualquier venezolano quiera, digamos, regresar a su casa. La migración no para, tú vas a Tumbes, tú te pasas la frontera y los migrantes siguen llegando. Algunos quieren quedarse acá, otros continuar a Chile. Es decir, ya son casi 6 millones de venezolanos que han salido a nuestro país, no es cualquier cosa. Es la segunda crisis migratoria del mundo más grande después de Siria, y la migración, digamos, no va a parar por eso, porque las causas, para que el problema de la migración se solvente, tiene que haber un cambio político en Venezuela, es decir, tiene que volver a la senda de la democracia. En Venezuela no hemos tenido elecciones libres, no hemos tenido elecciones democráticas, hay un grave problema de violación de derechos humanos. Eso no lo digo yo, lo dice la Unión Europea, lo dice la Organización de Estados Americanos, lo dice organizaciones defensoras de derechos humanos como Human Rights Watch, Amnistía Internacional. Es decir, esto está perfectamente documentado. Entonces yo creo que el mensaje es ese: no se puede ideologizar una relación, una situación tan grave como la que está viviendo nuestro país, y no queremos ahorita que el pueblo peruano nos dé la espalda y haga como si en Venezuela no pasa nada, como con esta excusa de la autodeterminación, porque sí, hay que respetar la no injerencia, perfecto, yo creo que esos son valores fundamentales, pero eso tiene que tener unos límites, unos parámetros que son la libertad, la democracia, porque el Perú es firmante de la Carta Democrática Interamericana, y por supuesto un respeto irrestricto a los derechos humanos. Carlos Escul, una para terminar.
digamos, ¿qué crees que pueda o cómo crees que pueda afectar, si es que de alguna manera, la extradición de Alex Saab a los Estados Unidos y los vínculos de Maduro, ¿no? De la dictadura, sobre todo la parte militar, Diosdado Cabello, con el narcotráfico? ¿Crees que, digamos, hay ahí una opción de que ante el pueblo venezolano se manifieste una realidad que quizá para los más fanáticos de ¿no? el socialismo del siglo XXI, de Hugo Chávez y Maduro, puede estar todavía en la oscuridad? ¿Qué crees que puede aportar este caso de Alex Saab en los Estados Unidos? Sí, porque mira, la verdad es que sorprende la acérrima defensa que hayan tenido, digamos, un gobierno socialista, supuestamente un empresario, que está acusado de lavado de activos, de, digamos, importar alimentos con sobreprecio, además de mala calidad para el pueblo venezolano, e incluso han tomado la decisión, el régimen, de pararse la mesa de negociación en México, que se está haciendo llevado adelante por esto. Entonces, creo que sí, que evidentemente existe algún nerviosismo por la información, por todo. Perdón, Carlos, me dices que ¿quién se habría levantado de la mesa de negociación en México por este caso? El chavismo dijo que suspendía su presencia en México por el arresto por la extradición de Alex Saab. Entonces, ahí tú ves cuáles son las prioridades. Las prioridades no es sentarse en la mesa de México para lograr un acuerdo humanitario, porque parte de lo que se está buscando en México es que entre alimentos. Pero eso es un papelón, porque eso muestra que finalmente el gobierno claramente muestra su complicidad con Saab, la importancia que le da este caso, claro, y no así a todos se supone el esfuerzo que gobiernos amigos, si se quiere ingenuos, Andrés López Obrador, etcétera, le están dando justamente a esta mesa en México que venía a reemplazar al Grupo de Lima. Exactamente, entonces estaba esta mesa en México que tenía esa prioridad de buscar esos acuerdos sociales para, digamos, apaciguar un poco la crisis humanitaria que se hay en nuestro país, para que entre alimentos, para que entre vacunas. También, obviamente, lo que se busca ahí es que hayan elecciones libres, transparentes, observables, verificables. Y claro, el régimen le da la prioridad a eso. Entonces, yo creo que estas son cosas que hay que replantear, y lo que yo te puedo decir es que lo que necesitamos ahorita son más aliados que de alguna forma empujen a que haya una democracia en Venezuela, y no, digamos, países que al final simplemente por temas ideológicos nieguen una realidad como la violación de derechos humanos, la falta de democracia y una serie de situaciones que la verdad suscitan problemas, no solo afectan, digamos, los presos políticos y mucha gente que está sufriendo en Venezuela, presos políticos que han muerto, ¿no? En las cárceles, más de 10, bajo la custodia del régimen, que todavía están ahí, sino que además empuja un problema que nos está afectando a todos, que es la migración. Entonces, creo que hay que replantear, creo que hay que reevaluar, y creo que los valores democráticos, defensa de derechos humanos, tienen que estar por encima de una diatriba entre derecha e izquierda, ¿no? Vamos a ver cómo va ese tema. Ojalá sea así. 12 del día con 29 minutos. Carlos Escur, muchísimas gracias. Gracias a ti, Cristian. Un abrazo. Hasta luego.